En la década de 1920, el departamento del Magdalena, en el Caribe colombiano, fue el epicentro de la producción bananera que lideró la multinacional United Fruit Company. Esta multinacional controló el mercado del banano en varios países de Centroamérica y el Caribe. La United Fruit Company se apoderó de extensiones de tierra en la región para garantizar la producción de banano. Igualmente, se aseguró de traer a miles de personas de diferentes regiones del país para que trabajaran como obreros en las plantaciones bananeras. La historiadora Judith White señala que a finales de los años 20 en la economía a nivel global era evidente la dominación de la United Fruit Company sobre el mercado internacional del banano. Sin embargo, era desafiada por algunas compañías que lograban reducir los costos de producción de la fruta. Para mantener su participación en el mercado, esta multinacional buscó reducir los costos de producción. De igual forma, en esos años era evidente que la zona bananera de Santa Marta dejó de ser económicamente competitiva. El banano colombiano pesaba menos que los de Centroamérica. Además, los fletes desde Colombia hacia los Estados Unidos eran mayores. Por otra parte, los movimientos revolucionarios habían ganado importancia en amplias reivindicaciones de los sectores populares, los cuales sufrían enormes condiciones de desigualdad y miseria. Los trabajadores de esta multinacional estadounidense y sus familias sufrían de enfermedades, faltas de acceso a la salud, hambre, carecían de acceso a la educación, entre otros derechos. La situación que sufrían y el clima de luchas populares incentivó a los trabajadores a buscarse organizar para exigir a la United Fruit Company mejores condiciones laborales. Tras organizarse, los trabajadores definieron unas reivindicaciones precisas y buscaron dialogar con la United Fruit Company. Plantearon algunas propuestas y reivindicaciones hacia este gremio trabajador. Estas sencillas exigencias fueron rechazadas por las directivas de la empresa, las cuales se negaron a sentarse a dialogar con los dirigentes obreros a los cuales desconocieron. La United Fruit Company consideraba las demandas de los trabajadores como una amenaza a su operación en Colombia. Si los trabajadores las imponían, la compañía tendría que aumentar los salarios y el precio de compra a los cultivadores colombianos. Por lo tanto, la United Fruit Company se negó a negociar. La compañía argumentó que la huelga no podía ser vista como un paro legítimo de trabajo, sino como una rebelión contra la autoridad establecida y fomentada por agitadores externos al conflicto. Cuando la United Sindical de Trabajadores de Magdalena escribió el pliego de peticiones, no solamente le envió copias a la United Fruit Company, también al presidente de la República, al Congreso y al ministro de Industrias. Los trabajadores solicitaban al gobierno que admitiera la legalidad de sus demandas y pidieron a la Oficina General de Trabajo que mediara entre ellos y la United Fruit Company. Sin embargo, el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez buscó proteger los intereses de la United Fruit Company, por lo cual encargó al general Carlos Cortés Vargas para que destruyera la protesta iniciada por los trabajadores. Tras varias protestas por parte de los trabajadores de continuas detenciones que realizaba el ejército, el general Carlos Cortés Vargas y el gobierno y sobre todo la multinacional United Fruit Company presionaron para que la huelga fuera finalizada a toda costa. Incluso enviaron soldados de Antioquia, pues el general consideró que la región no actuaría, pues, pues tenían relaciones familiares y fraternales con la gente de la región. En la noche del 5 de diciembre, el coronel se concentró en la plaza de Ciénaga con un contingente de aproximadamente 300 soldados traídos de los departamentos de Antioquia y Boyacá. Los manifestantes, quienes estaban preparándose para otra movilización pacífica, estaban seguros de que el ejército no dispararía, por lo que nadie se inmutó frente a las amenazas del militar. Cuando empezaron los disparos, el horror se apoderó de las personas en la plaza, mientras los nidos de ametralladora disparaban indiscriminadamente contra los manifestantes. No es preciso el número de muertos que dejó la masacre. Después del 6 de diciembre continuaron los días de horror a manos del ejército colombiano. Según el general Cortés Vargas, solo hubo 9 muertos. El embajador norteamericano de la época admitió que la cifra podía llegar a 1000 personas asesinadas. El dirigente sindical Alberto Castrillón aseguró que la cifra ascendía a los 5000 muertos. Varios historiadores coinciden en que la causa para que no se tenga claridad de las cifras radica en el control de la información que hicieron los militares. Jorge Eliezer Gaitán visitó la región y tras regresar a Bogotá, en el Congreso de la República denunció la forma como el ejército colombiano, por orden del gobierno, asesinó a miles de mujeres, hombres y niños para proteger los intereses de la United Fruit Company. El general Cortés Vargas, quien fue exonerado por estos hechos, explicó que decidió atacar a los manifestantes para impedir que los buques de guerra de Estados Unidos invadieran territorio colombiano para proteger la multinacional extranjera. Jorge Eliezer Gaitán Ayala, conocido como el Caudillo Liberal, nacido en Bogotá el 23 de enero de 1903, fue un jurista, escritor y político colombiano.
hijo de Eliezer Gaitán Otalora, liberal radical de oficio librero, y su madre fue Manuela Ayala Beltrán, maestra de escuela, una mujer activa y progresiva que dejó huella en la formación de su hijo. Fue el mayor de 6 hijos. Su madre fue quien le enseñó sus primeras letras. Terminados sus estudios primarios, ingresó al Colegio Simón Araujo, lugar donde estudiaban los hijos de los liberales más acomodados. Se graduó de bachiller a finales de 1919 en el Colegio Martín Restrepo Mejía, donde había ingresado a cursar su último año. Es importante aclarar que el año de nacimiento de Gaitán, así como otros datos de su vida, son difíciles de establecer con absoluta precisión. Existen dos documentos sobre su nacimiento con fechas diferentes: una partida de nacimiento de enero de 1898 y una partida de bautismo de 26 de enero de 1898. Pero en otros documentos personales como cédula de ciudadanía, pasaporte y en el diploma real de la Universidad de Roma, tiene como fecha de nacimiento el 26 de enero de 1903. También como controversias sobre el lugar de nacimiento. Algunos historiadores dicen que Bogotá y otros que el municipio de Cúcuta, ambos sitios ubicados en el departamento de Cundinamarca. En febrero de 1920 ingresó a la Universidad Nacional de Colombia, a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. 4 años más tarde, en octubre de 1924, obtuvo el título de abogado con su controvertida e importante tesis de grado Las ideas sociales en Colombia. Aún siendo estudiante, Gaitán participó activamente en la política. Apoyó la candidatura de la Alianza del poeta Guillermo Valencia en el año 1918. Se expresó y fue orador en las protestas contra Marco Fidel Suárez en marzo de 1919. Recibió los consejos que le daban los jóvenes de su época en las oficinas de su periódico, el señor Alfonso Villegas Restrepo. Entre los años 1924 y 1925 fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca. Los primeros años de desempeño profesional fueron muy difíciles debido a su condición social, pero poco a poco su brillantez le dio el reconocimiento que merecía. Formó parte del movimiento estudiantil liberal que debilitó las bases de la superioridad conservadora. Para el año de 1929, con la ayuda económica de su hermano Manuel José Gaitán, viajó a Italia e ingresó a la Real Universidad de Roma, la escuela más prestigiosa de derecho en este país, dirigida por Enrico Ferri, penalista de fama mundial, donde obtuvo el título de doctor en jurisprudencia. Su tesis mereció la calificación magna cum laude y el premio Enrico Ferri, que llegó a ser texto de estudio. Lleva como título El criterio positivo de premeditación. Jorge Eliezer Gaitán regresó a Colombia en el año de 1928, tiempo fuerte para él y la política del país. Fue elegido representante a la Cámara. En junio del mismo año lideró las manifestaciones contra la corrupción administrativa y visitó en diciembre la zona bananera, donde investigó los sucesos de la masacre de los trabajadores de la United Fruit Company en la región del Ciénaga Magdalena. La matanza de estas personas en la historia es conocida como la masacre de las bananeras, citada en la obra de Gabriel García Márquez Cien años de soledad. Este gesto le valió a Gaitán el título de tribuno del pueblo, con el que le honrarían en los sectores públicos. En 1931, con los liberales en el poder, fue elegido presidente de la Cámara de Representantes. Ejerció también como catedrático de Derecho Penal en la Universidad Nacional y en la Universidad Libre, de la que fue nombrado rector, cargo que ocupó entre 1936 y 1939. Se constituyó como representante de la clase media y de aquellos que estaban fuera de la vida pública, pues los unió con sus discursos cargados de emoción e ilusiones. En 1933, Jorge Eliezer Gaitán fundó el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria y su órgano periodístico El Unirismo, que después disolvió para vincularse al Partido Liberal, desde donde planteó la necesidad de una reforma agraria. En 1936, Gaitán contrajo matrimonio con Amparo Jaramillo. En ese mismo año, el 8 de junio, se poseyó como alcalde de Bogotá, realizando una labor progresiva y corta por la presión de la derecha, quienes lo obligaron a dejar el cargo. En 1931 falleció su madre, un duro golpe para él, pero ese mismo año tiene la alegría del nacimiento de su única hija, Gloria Gaitán. En 1939 fue elegido magistrado de la Corte Suprema de Justicia y en el año de 1940 el presidente Eduardo Santos Montejo lo nombra ministro de Educación, de donde emprendió una campaña de alfabetización, implantó los restaurantes escolares, el cine educativo ambulante. En los años siguientes continuó con su incentiva vida pública como jurista, político y caudillo, donde toda su acción política la dirigió contra la oligarquía y por la restauración moral.
El 8 de abril de 1948, tras defender al teniente Jesús María Cortés en los tribunales, Jorge Eliezer Gaitán reposó y al mediodía del viernes 9 de abril, en compañía de varios amigos, se reunió para almorzar en el Hotel Continental, a la espera de varias reuniones que tenía programadas para ese día. Un hombre, Juan Roa Sierra, lo esperaba en la entrada del edificio y le disparó con un revólver, causándole heridas mortales. De inmediato fue llevado a la clínica central, donde murió cerca de las 2:05 p.m. El asesinato de Gaitán provocó una violenta reacción popular y represión gubernamental, conocida como el Bogotazo, donde hubo violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de la capital, también en ciudades cercanas. Esto generó lo que llamaron la época de la violencia. En la actualidad sus restos se encuentran en la que fue su última residencia en Bogotá, hoy Casa Museo de Jorge Eliezer Gaitán. El magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia. Línea del tiempo, época de la violencia. Empezaríamos con la presidencia de Mariano Espina, de 1946 a 1950. En 1949 tendríamos la Marcha del Silencio, el 7 de febrero organizada por Gaitán. Luego de esto vendría la muerte de Gaitán el 9 de abril, quien fue asesinado por agentes del gobierno. Dada la muerte de Gaitán, se formó el Bogotazo. Luego se crearía la OEA el 30 de abril. Empezaría la presidencia de Laureano Gómez de 1950 a 1954. Luego tendríamos un presidente temporal, Rafael Urdaneta en 1952, puesto que el anterior se había enfermado. Se daría el golpe de Estado de Rojas Pinilla el 13 de junio de 1953. Se daría la Asamblea Nacional Constituyente en 1957. Rojas Pinilla renunciaría a la presidencia el 10 de mayo de 1957, puesto que los militares lo estaban presionando para hacerlo. Se crearía el Frente Nacional, 1958-1947, donde se turnaría el poder los liberales con los conservadores. Se dio el derecho a votar para la mujer el 1 de diciembre. La presidencia de Alberto Lleras Camargo, de 1958-1962. La presidencia de Guillermo León Valencia, de 1962 a 1966. Nacen las FARC en 1964. Nace el ELN el 7 de enero de 1965. La presidencia de Carlos Lleras Restrepo de 1966 a 1970. Nace el EPL en julio de 1957. Se daría la presidencia de Misael Pastrana Borrero en 1970 a 1974. Nacería el M19 el 19 de abril, puesto que se creía que había hecho fraude electoral. Novena Conferencia Panamericana en Bogotá. La novena Conferencia Panamericana de 1948 en Bogotá se convierte en la conferencia panamericana más importante, ya que se crea la OEA por medio de la Carta de las Organizaciones de Estados Americanos en sustitución de la Unión Panamericana, y además se aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Cabe recordar que durante el transcurso de esta conferencia se presentaron acontecimientos como el Bogotazo, a causa del asesinato del líder del Partido Liberal Colombiano, Jorge Eliezer Gaitán. Por esta razón, la conferencia tuvo que ser trasladada más al norte de Bogotá y tuvo lugar en el Gimnasio Moderno. Época de la violencia. La llamada violencia con mayúscula, que denominó la historia de Colombia entre el año 46 y 58 y se prolongó luego hasta hoy en sucesivos golpes de sangre, fue en realidad una suma de muchas y variadas violencias con minúscula. Políticas, sociales, económicas y religiosas, las unificó a todas el hecho de que fueron impulsadas por los gobiernos de la época. Tras la renuncia de López Pumarejo en 1945 y bajo la presidencia transitoria y glacial de Alberto Lleras Camargo, se celebraron las últimas elecciones pacíficas, dividido el Partido Liberal entre las candidaturas de Gabriel Turbay, el Turco Turbay para sus adversarios, y Jorge Eliezer Gaitán para los suyos, el Negro Gaitán. Las ganó el conservador Mariano Espina Pérez. La oligarquía de carne y hueso lo han llamado los historiadores. Un plutócrata antioqueño, empresario, constructor y dirigente cafetero, sobrino y nieto de presidentes de la República, y en apariencia hombre pacífico y moderado. Así lo mostró nombrando un gabinete bipartidista de la Unión Nacional y promulgando un programa de tinte económico: convertir al país en una gran empresa. Uno de sus ministros lo describió festivamente como el destinado a instaurar la idea de la vida clara, pero ocurrió lo contrario. Pronto la vida empezó a no valer nada, por cuenta de la violencia oficial desatada en los pueblos por los alcaldes conservadores. Los primeros brotes se dieron en los Santanderes, con habitual de nuestras guerras civiles. Gaitán, para entonces jefe único del liberalismo, decretó su retiro del gobierno de la Unidad Nacional, al tiempo que las elecciones parlamentarias confirmaban la mayoría de liberales, ante lo cual, bajo un conservativismo nuevamente hegemónico,
pero que se sabía minoritario. La violencia no hizo sino crecer, era la receta para mantener el poder. Esta vez, otra vez, si era posible, de nuevo y para siempre. La época de la violencia. Esa violencia con mayúscula, que en algunas regiones de Colombia se llamó más elocuentemente la época de cuando la política tenía por supuesto raíces políticas. En lo más inmediato se trataba de una estrategia electoral para que el minoritario Partido Conservador no perdiera el poder que había recuperado gracias a la división liberal. Y a eso contribuía el tradicional atávico enfrentamiento ideológico y sentimental entre conservadores y liberales, entre godos y cachiporros, entre azules y rojos, dos banderas que en el país nunca fueron materia de libre elección personal, sino que se transmitían hereditariamente con el fanatismo de los dogmas religiosos, los viejos y queridos odios. También tenía pretextos religiosos propiamente dichos, atizados por el jefe conservador Laureano Gómez desde la firma del Concordado de la Santa Sede y reforzados por la incitación de los obispos y curas más sectarios a una cruzada antiatea, antimasónica, anticomunista, revueltos los tres antis en un solo paquete de antiliberalismo, no solo el liberalismo filosófico condenado por Roma, sino en primer lugar el liberalismo electoral de los pueblos y los campos colombianos, y causas económicas, las luchas agrarias de los años 20, los cambios sociales de los 30, con la industrialización y la aparición de proletariado urbano y de una nueva ideología foránea, como lo han sido todas el comunismo. La violencia tuvo incluso sino raíces, sí justificantes en la teoría económica académica del desarrollo. El gobierno de Ospina Pérez recibió consejos de una misión enviada por el Banco Mundial, bajo la dirección del economista canadiense Lau Chi-Kuri, quien se definía a sí mismo como un misionero económico, que como Keymer 20 años antes en el gobierno del otro Ospina, y como Hirschman 10 después, cuando la Alianza del Progreso venía a predecir la verdadera fe. El desarrollismo que se está entonces imperando bajo todos los gobiernos salvo el de Carlos Lleras Restrepo. La predica del misionero Curry era hostil a toda idea de reforma agraria, y aún al agro en sí mismo, teniendo por arcaico una política económica exitosa no debía buscar mejorar la situación económica de los campesinos, y ni siquiera intentar educarlos, sino enviarlos a las ciudades, urbanizarlos y proletarizarlos en las fábricas de la revolución industrial. Y en efecto, los resultados más inmediatos de la violencia fueron el desplazamiento forzado y la urbanización informal, dado que las ciudades eran más seguras o menos peligrosas que los campos, y crecieron en consecuencia, como creció también en efecto la producción industrial, ayudada porque la mecánica del desplazamiento campesino mantenía bajos los salarios urbanos. Se dieron entonces muchas huelgas, pero todas resultaron derrotadas y concluyeron en la expulsión de sus dirigentes y el debilitamiento de los sindicatos. La Confederación de Trabajadores de Colombia, Liberal Lopisa, fue desplazada por la fuerza de la Unión de Trabajadores de Colombia, conservadora. Por añadidura, los buenos resultados económicos de esos años se veían impulsados por el boom internacional de la posguerra mundial y por los altos precios internacionales del café. Pero arreciaba la violencia de lucha política, cada vez más organizada desde arriba, pero también con cada vez mayor variedad de participantes espontáneos desde abajo, gamonales de pueblo, terratenientes, pequeños propietarios, mayordomos de haciendas, de latifundistas, ausentistas, peones jornaleros, reunidos en pandillas, comerciantes, transportadores y cada vez más la policía, o mejor, las policías que en la época no estaban unificadas nacionalmente, sino que eran municipales y departamentales, y por eso dependían de las ferozmente polarizadas autoridades locales o de ellas mismas. Si bien a escala de veredas y municipios los liberales empezaron a montar también una violencia de resistencia a escala del país, el Partido Liberal oficial se esforzaba todavía por preservar o recuperar la paz. Gaitán, ya para entonces su jefe introvertido, encabezó en la tarde del 7 de febrero de 1948 en Bogotá una multitudinaria Marcha del Silencio de decenas de miles de manifestantes para pedirle al presidente Ospina paz y piedad para la patria. Habló Gaitán bajo el silencio clamoroso. En una breve oración por la paz, cortada por largos y elocuentes y solemnes silencios, para advertirle al gobierno que esa aparente pasividad del Partido Liberal no era indicio de amedrentamiento,
esas masas que si se reprimen, también obedecerán la voz de mando que le dijera, ejerced legítima defensa, y terminó diciendo, malaventurados los que el gobierno oculta tras la bondad de las palabras, la impiedad para los hombres de su pueblo, porque aquellos serán señalados con el dedo de la ignominia de las páginas de la historia. La respuesta vino 2 meses más tarde, el 9 de abril de 1948, mataron a Gaitán, y a continuación, el mismo pueblo liberal disciplinado de la Marcha del Silencio estalló en un apocalipsis de destrucción que en la historia latinoamericana se conoce con el nombre del Bogotazo, y en Colombia con el de 9 de abril. Había dicho Gaitán, a mí no me matan, porque si me matan, no queda piedra sobre piedra. Tras el terremoto popular del 9 de abril de 1948, vinieron unos meses de la fingida tranquilidad del miedo, con los jefes liberales que en la tarde de la sublevación y el caos habían ido a visitarlo en el palacio bajo las balas y entre los incendios. El presidente Ospina improvisó nuevamente un gobierno de unidad nacional, mientras Laureano Gómez, el jefe de su partido, que en vano había pedido traspaso del poder a una junta militar, se vio indignado del país. En la Bogotá medio quemada, establecieron el orden las tropas del ejército venidas de Boyacá, pero en provincia los que fueron llamados 9 abrileños empezaron a levantar autodefensas liberales vaticinadas por Gaitán. En los Santanderes, en los llanos orientales, en Cundinamarca y en el sur de Tolima, en las regiones cafeteras del Viejo Caldas, en Boyacá y Casanare, en el Meta, exceptuada la costa atlántica y el despoblado Chocó, la violencia liberal conservadora oficial y civil empezó a extenderse por todo el territorio del país. Si en el año 47 había causado 14.000 asesinatos, en el 48 víctimas mortales llegarían a los 43.000, con el correlativo éxodo de varios cientos de miles de personas de unos pueblos homogéneamente sectariados a otros, o las grandes ciudades heterogéneas y anónimas que se agrandaron aún más. Pero tampoco en las ciudades duró mucho la tregua entre las élites políticas. En el propio recinto de la Cámara se enfrentaron a balazos parlamentarios liberales y conservadores, con el resultado de varios heridos y 2 muertos. Rota de nuevo la recién remendada Unión Nacional. Los liberales pretendieron llevar a juicio político al presidente Ospina, y este replicó cerrando el Congreso y decretando el estado de sitio. Las demás instituciones, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Tribunal Electoral, fueron purgadas de magistrados liberales y convertidas en hegemonía conservadora. Simultáneamente, la fundación de las organizaciones de Estados americanos, en la Conferencia Panamericana del mes de abril había consagrado el anticomunismo como doctrina política y militar oficial de todos los países americanos llevados de cabestro por los Estados Unidos, y en Colombia el jefe único del Partido Conservador Laureano Gómez, a su regreso de España, había identificado el comunismo con el liberalismo en su famosa teoría el basílico, un aterrador monstruo mitológico, una multiforme quimera compuesta de fragmentos de varias bestias malignas y terribles. Según él, el basílico colombiano, que era el Partido Liberal, caminaba con pies de confusión e ingenuidad, con piernas de atropello y de violencia, con un inmenso estómago oligárquico, con pecho de ira, con brazos masónicos y con una pequeña, diminuta cabeza comunista. Pero ¿qué es la cabeza? Por lo cual era necesario aplastar no solo la cabeza, sino a todos los demás miembros, tal como se estaba haciendo. De todo el aparato administrativo del Estado, principal empleador de la nación, fueron echados a la calle los funcionarios liberales a todos los niveles, como queriendo ilustrar la vieja frase sardónica del político conservador decimonónico y gramático latino Miguel Antonio Caro: que tiemblen los porteros. Fueron expulsados los agentes de la política de filiación liberal. El 9 de abril muchos policías habían repartido armas entre los amontonados del Bogotazo y se habían sumado a ellos, y pronto se unificaron los cuerpos departamentales de la policía y fueron puestos a órdenes del Ministerio de Guerra. Se crearon las policías informales y paralelas, los chulavitas boyacenses, así llamados por el pueblo de su primer origen, como el cañón del río Chicamocha, los pájaros del Valle del Cauca que llegaban a matar y se iban como volando, al servicio no del Estado sino del Partido Conservador. Se purgó la oficialidad liberal del ejército, del que por su composición teóricamente apolítica, pero en realidad bipartidista, como toda institución en el país. Gaitán había dicho que en esa hora de tinieblas de la patria era el único baluarte contra la furia de la política.
y se incrementó su pie de fuerza de 11.000 a 15.000 hombres. Más adelante vendría el momento de usarlo, declaró entonces el presidente conservador de la Asociación Nacional de Industriales ANDI. La situación colombiana es hoy en día la mejor que se haya jamás conocido, una declaración que prefigura la pronunciada 40 años más tarde, en los años 90 por otro presidente de la ANDI. La economía va bien, pero el país va mal. Desde los albores del siglo XVI da la impresión de que la historia de Colombia haya sido la repetición de la repetidera, o para decirlo con giro más elegante, un eterno retorno. A medida que se acercaban las elecciones presidenciales de 1950, con el Congreso clausurado y bajo estado de sitio todo el territorio, se endureció la represión contra el liberalismo. De entonces data la frase de un ministro según la cual el gobierno conservador defendería su control del poder, a sangre y fuego, y así lo hizo. A la requisición y destrucción de las cédulas de votantes liberales en los campos se sumó la campaña de prensa de Laureano Gómez en su periódico El Siglo, denunciando que los liberales acumulaban 1.800.000 cédulas falsas para hacer fraude electoral. Creció también la violencia. El registrador nacional, un liberal, renunció a su cargo anunciando que las elecciones serían una farsa sangrienta. Un detalle: en Bogotá la policía disolvió a tiros una manifestación del candidato liberal a la presidencia, Darío Echandía, matando a varios de sus acompañantes, entre ellos su hermano. Fue un último episodio de agresión que llevó a los liberales a decretar la abstinencia electoral, alegando falta de garantías. Así que las elecciones se celebraron con el caudillo conservador Laureano Gómez como único candidato. Las ganó, obtuvo 1.100.000 votos, casi el doble de su compartidario Mariano Ospina 4 años antes, y casi tantos como la suma de 3 candidatos de entonces. El 1.800.000 presuntas cédulas falsas de los liberales y las 750.000 verdaderas de sus votantes de 4 años atrás no aparecieron en las urnas. La guerra civil no declarada, bajo el gobierno de Laureano Gómez, no es ya el conservatismo el que se instala, ni siquiera en su máxima variedad ultramonótona, sino el fascismo, un fascismo cristiano, un nacional catolicismo respaldado por la Iglesia a manera del impuesto en España por el régimen franquista. Pero no reposaba ya como el ejército vencedor de una guerra civil abierta, sino en las policías paralelas, irregulares y secretas de la guerra civil no declarada, como se llamó desde entonces a la creciente violencia, la POPOL, policía política, el detectivismo, el SIC, Servicio de Inteligencia Colombiano, antecesor del DAS, y los chulavitas y los pájaros que le servían al régimen a la fuerza intimidaron y control rural. Hasta los primeros años 40, mediada la Guerra Mundial, Gómez había sido simpatizante del nazismo alemán, que había visto crecer durante años de embajador de Colombia en Berlín a principios de los 30, pero con la derrota de Hitler y apoyado en su propio fanatismo anticomunista, no le fue difícil reconciliarse con el bisorcio del Imperio norteamericano, hasta el punto de empeñarse en participar en la Guerra de Corea, el primer gran conflicto militar de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y el bloque comunista de la Unión Soviética y la China, todavía solidarias. Colombia fue entonces el único país de la mansa América Latina que contribuyó en el conflicto de la retoma peninsular asiática, un batallón de soldados y una fragata, en defensa, como se dijo entonces, de la democracia. Eso, en lo internacional, por poca democracia que fuera entonces la representada por el régimen dictatorial de Corea del Sur, en lo interno el propósito del gobierno de Laureano Gómez no era tampoco democrático, era la instauración de una autocrática república hispana cristiana modelada a la política de Dios y gobierno de Cristo, propuesta por Quevedo en el siglo XVII. Más contemporáneamente sobre el nacionalismo de la Fragante Española y el Estado Novo del dictador portugués Oliveira Salazar. Para esto se convocó una Asamblea Nacional Constituyente que debía refundar las instituciones políticas de Colombia. Nada es novedoso en Colombia. Entre tanto, y mientras la violencia continuaba creciendo en todo el país, 50.000 asesinados políticos en el año 50, el gobierno de Laureano Gómez tomaba decisiones prácticas mediante decretos de estado de sitio y ante una ANAC convocada y a medio nombrar sobre bases sectoriales representadas de la ANDI, la Asociación Bancaria, Penalco, la Federación de Cafeteros, la Iglesia y los sindicatos, y al margen del sufragio universal considerado por el presidente la madre de todas las calamidades, pero de tal constituyente no había sido reanudada todavía, y duraría más de 3 años sin serlo.
Decisiones prácticas para abolir las libertades políticas de la prensa, reunión, manifestación, instaurar la censura y propiciar la instalación desde arriba de un orden social cristiano. De ahí el proyecto de recristianismo de la enseñanza mediante la expulsión de los maestros y maestras liberales de pésimas costumbres, para liberales del greño moral de los años de la República Liberal, con sus pervisiones, educación mixta, enseñanza sexual y deportes femeninos, enobecimiento a los planes masónicos. Dentro de la tragedia creciente de la violencia ya desatada en todo el país, no faltaba algo de sainete. Al cabo de un año y medio, Laureano Gómez tuvo que retirarse por razones de salud. Dejó encargado a la presidencia al que había sido su ministro de guerra, Roberto Urdaneta Arbeláez, mientras empezaba ya a agitarse la vital juego nacional de la sucesión presidencial entre el expresidente Ospina, ya nostálgico de poder, el ambicioso jefe criptofascista Gilberto Alzate, que en su juventud había organizado comandos de camisas negras en su ciudad de Manizales, y el propio Urdaneta, que tenían fama de hombre moderado y pacifista, amigo de todo el mundo, tanto de conservadores como liberales. Sin embargo, contra lo esperado bajo su mando se recrudeció la persecución sectaria que empezó a afectar no solo a las ciudades, sino dentro de estas a las más altas filas de las oligarquías. El 6 de septiembre de 1952 fueron incendiados en Bogotá los diarios liberales El Tiempo, del expresidente Eduardo Santos y el espectador de los descendientes de don Fidel Cano. Y se les prendió fuego también a las casas de la expresidencia Alfonso López y del jefe del Partido Liberal Carlos Lleras Restrepo. Santos, López y Lleras salieron para el exilio a París, a México, a Nueva York. El otro Lleras, Alberto, estaba en Washington como el secretario general de la OEA. En los campos, la lucha alcanzó niveles frenéticos de barbarie. Se inventaron métodos atroces e inéditos de degollamiento, el corte de franela, el corte de corbata, el de mica, y se hicieron frecuentes los asesinatos de familias enteras, de niños y hasta de fetos en el vientre de las madres, bajo la consigna de no dejar ni pa' semilla. Campeaban sin estorbos en Boyacá y los Santanderes la policía chulavita, y en el Valle los pájaros conservadores, pero empezaron a organizarse guerrillas liberales en los llanos orientales, en el sur del Tolima, en Cundinamarca, en la región del Sumapaz, en las goteras de la capital. A principios de 1953, las guerrillas de los llanos sumaban 15.000 hombres y el ejército entró en danza. El 13 de junio de 1953 se dio el golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla contra el presidente ultraconservador Laureano Gómez. Ese día se dice que el país tuvo 3 presidentes: Urdaneta, Gómez y Rojas Pinilla. Colombia en ese entonces vivía una tempestad política a causa de la guerra bipartidista, que cobró muchas vidas. Estructuras políticas debilitadas y conspiraciones fueron algunos de los ingredientes para un golpe más que anunciado. Después de los hechos del 9 de abril de 1948, los militares comenzaron un ascenso político que finalmente llevó a Rojas Pinilla al poder. Se veía la necesidad de hacer algo por superar el periodo de violencia y descomposición social en que se encontraba el país, y al mismo tiempo de buscar los mecanismos para recuperar las instituciones del Estado y su legitimidad ante la opinión pública. La incidencia del ejército era bien vista por varios sectores políticos y económicos, lo que abriría el paso para el golpe de Estado. Mientras por un lado el Partido Liberal transmitía pesimismo a través de Alfonso López Pumarejo y otros miembros del partido, quienes aseguraban que si Laureano Gómez se mantenía en el poder, la violencia acabaría con Colombia. Los medios de comunicación oficialistas, específicamente el periódico El Siglo, tildaban a los libertadores de bandoleros, agudizando la polarización y el conflicto. El golpe de Estado fue entonces apoyado por los liberales opositores y los conservadores que no consideraban laureanistas y que hacían fuertes críticas a su gobierno. Rojas Pinilla llegaba al poder como la figura política que acabaría con la violencia, el apoyo político y popular necesario. Rojas asumió el poder y formuló un plan de obras públicas financiado principalmente por las ganancias de la bonanza cafetera, con el que se construyó una red de hospitales con cobertura nacional, más de 30.000 nuevas viviendas, aeropuertos y la sideguría de Paz del Río. Pero los que inicialmente habían sido receptivos con el golpe de Estado comenzaron a rebelarse contra el régimen, pues el gobierno también adelantó reformas sociales y tributarias, estas últimas afectando a las clases altas, lo que no fue bien recibido. Además, las nuevas protestas, y si bien tuvieron resultados efectivos en los sectores populares de la gran ciudad, no los tuvieron en el campo. Los jefes políticos comenzaron a ver cómo el acceso al poder se alejaba de ellos, mientras Rojas Pinilla ejercía mayor control y mano dura. Con todo esto y el recrudecimiento de la violencia,
Los militares le pidieron a Rojas que entregara el poder en 1957. Con la presión de diversos sectores, se llamó una junta militar presidida por el general Gabriel París, quien convocó elecciones ese mismo año. De esta forma, entre 1956 y 1957, los líderes liberales y conservadores firmaron los acuerdos de Sitges y Benidorm, con los que se derrocó la dictadura, y ambos partidos decidieron turnarse el poder cada 4 años, lo que se conoce en la historia como el Frente Nacional. Conclusión. La época de la violencia dejó heridas en el país que hasta ahora estamos sanando. Fue un episodio oscuro para este país. La guerra nunca es la salida y es triste recordar cómo colombianos se mataban el uno al otro por un color, una bandera, un partido político. Ver cómo líderes sociales son asesinados. Y aún así, en la actualidad, hasta ahora estamos cerrando las heridas. Hace poco cerramos un conflicto de más de 50 años con las FARC. Igualmente, es triste ver cómo todavía no hemos aprendido de la historia. Por ello, es importante estudiarla, conocerla y reflexionar ante ella, y de esta forma no estar condenados a repetirla. Colombia, tierra